Bendecido, mis amados hermanos, este domingo maravilloso que Dios ha creado para adorarle, para glorificarle, pero para también disfrutar de las bendiciones que Dios ha previsto antes de la fundación del mundo para este día, para cada uno de nosotros, espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente, en todas las áreas, familiar, empresarial, económico, en todas las áreas básicas de nuestra vida, Dios se ha provisto de toda bendición. Hoy estaremos hablando un poco acerca de esta bendición tan gloriosa que la produce, y hemos dicho, la justicia de Dios. Hoy estaremos hablando de recibiendo el don de justicia, pero permítame darles un abrazo desde aquí, un abrazo lleno de amor, porque les amamos, oramos por los que conocemos, oramos todas las mañanas, y por aquellos que no conocemos también estamos orando, porque sabemos que pues Dios los conoce, nuestro espíritu se conocen, por tanto estamos intercediendo, orando, más que interceder, orando, dándole gracias a Dios, profetizando, confesando, declarando todas las bendiciones para su vida. Porque quiero decirte algo, cada vez que tú recibes una bendición o manifiestas una bendición, cada vez que se manifiesta esa bendición en tu vida, todo el cuerpo de Cristo se goza, aunque no lo digamos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque es miembro del cuerpo de Cristo, y cada miembro, cuando recibe bendiciones, manifestaciones gloriosas de parte de nuestro Señor Jesucristo, el resto del cuerpo se goza, lo disfruta, y damos gracias a nuestro Padre Celestial por ser tan lleno de amor y gracia, en la cual nos da todas las bendiciones. Por tanto, eso es lo que tenemos que aprender, a recibir la justicia de Dios. Y cuando hablo de recibir la justicia de Dios, ustedes saben bien que estoy hablando de manifestar esa justicia, de disfrutar esa justicia. Por eso sé bien que esta palabra va a llegar hasta donde está usted y va a suplir la necesidad que se esté manifestando en su vida, por cuanto ya Cristo Jesús la manifestó, ya por cuanto Cristo Jesús la dio antes de la fundación del mundo y la estableció y la ratificó en la cruz del Calvario. Por eso, sean muy bienvenidos a este curso que damos los domingos acerca de justificados por la fe, que estamos en la lección número 17, que estamos disfrutando de esta palabra. Sean muy bienvenidos. Virtualmente estamos aprendiendo día tras día. La palabra de Dios dice que la fe, en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír acerca de las buenas nuevas o acerca de Cristo y su obra terminada. Eso es lo que dice. No dice que es por leer la Biblia, no dice que es por congregarnos. Y tenga cuidado, yo no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, tiene su lugar. Yo no estoy diciendo que no hay que congregarse, tiene su lugar. Pero lo que habla la palabra de Dios es que la fe es por el oír. No por el leer, no por el congregarse, sino por el oír. Lógicamente que cuando confesamos la palabra, lo que estamos haciendo es activando esa fe en nuestra vida. Estamos operando, fluyendo en esa fe. Como la fe de Dios, pues aprendemos cómo es que Dios ha ejercitado esa fe, como el Espíritu Santo nos muestra para que nosotros caminemos en esa fe. Porque dice Hebreos capítulo 10, verso 38, que el justo por la fe vivirá. Y vamos a estar hablando siempre acerca de lo que es la fe, porque dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pues sí, note algo. Todo lo recibimos por un regalo, como un regalo de Dios, por gracia, por medio de la fe. Eso significa que lo recibimos por fe. Y hemos estado hablando, duramos bastante tiempo, meses hablando acerca de fe, e incluso ahora en enero estaré comenzando a predicar otra serie de lo que es la fe. Y vamos a aprender muchas cosas, pero bueno.
entremos en lo que hemos venido, como dice un narrador deportivo, a lo que venimos. Damos gracias a Dios y también doy gracias a Dios. Mi nieta de 8 años hoy ganó una medalla en natación aquí en nuestro cantón. Pues gracias al Señor por eso, porque sabemos que ella día tras día, sin dejar las cosas espirituales, sin dejar sus estudios, que por cierto ya ganó su grado, y ahora está en lo que es el deporte. Pero bueno, dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 en la versión NBV. Dice así: así que, ahora que Dios nos ha declarado justos, ve como Dios declara, confiesa. Sí, Dios confiesa lo que Él cree, no lo que está viendo en nosotros, sino lo que Él cree. Dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos, por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros, por medio de Él. Y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Vamos a ir al repaso que lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos la tercera bendición que produjo la vida de justicia de Abraham. Recuérdese que Abraham recibió por fe todas las cosas que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Esa tercera bendición vimos que era cosas materiales. Vimos que la riqueza no daña a nadie, sino que muchas veces manifiesta lo que hay en el alma no renovada de las personas. Estoy hablando con los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, que llega a renovar, dice Romanos capítulo 12, verso 2, que renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Pues sí, estos pensamientos deben de ser transformados, cambiados. Lo que va a ser transformado, lógicamente, es el alma. ¿Por medio de qué? Por el cambio de mentalidad. Por eso hay personas que dicen, es que el pastor Arnoldo no predica arrepentimiento. Bueno, para algunos arrepentimiento es llorar y confesar sus pecados. Pero la palabra de Dios me enseña que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección, pero mayormente un cambio de mente. Y de la única manera que haya un verdadero arrepentimiento, que haya un cambio de mente, es renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Vimos que Abraham fue bendecido para bendecir. Vimos que David reconocía que todo lo que tenía provenía de Dios y no de su propia fuerza. El creer que lo que tengo es porque yo me he esforzado y lo he hecho y he orado mucho y he dado mucho y he hecho esto, es su propia justicia. No quiero entrar en esa parte, pero eso es una de las cosas que le pasó a Job, que cayó en su propia justicia. Y hay que tener cuidado en eso, de pensar que soy yo el que estoy provocando, como se enseña. Vamos a provocar. No vamos a provocar nada. Todo está hecho. Vamos a creerlo y vamos a caminar creyendo en la justicia de Dios. Ahora, Abraham tuvo una vida de fe, porque hemos estado hablando esta vida de fe de Abraham, sus bendiciones, cómo le fue contada esa fe por justicia. En Gálatas capítulo 3, versos 6 y 9, dice de esta manera: así Abraham creyó a Dios, le creyó a Dios. Hemos dicho, no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, lo que le dijo. Y le fue contado por justicia. Aquí lo está diciendo claro. Aquí bien claro está que como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. No es por lo que hizo, sino por lo que creyó, le creyó a Dios.
Dice, sabed por tanto que los que son de fe, usted y yo, todo nacido de nuevo, todo hijo de Dios es de fe. Estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta promesa es una realidad en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. En nosotros muchas familias van a ser bendecidas en muchas áreas, intelectualmente, espiritualmente, económicamente, físicamente. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estamos viendo que la misma bendición que recibió Abraham es la misma que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. No hay manifestación de justicia divina sin fe. En otras palabras, no hay manifestación de la justicia, de lo que produce la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios produce perdón de pecados. Quiero decirte algo, cuando Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Son 3 maldiciones básicas que hay ahí. De ahí empieza a desglosarse otras maldiciones, pero las 3 básicas que hay es, la primera, la muerte segunda. La muerte segunda. Segundo, la maldición de la enfermedad. Y tercero, la maldición de la pobreza. Es 3 maldiciones en la cual nosotros fuimos redimidos. Ya no nos pertenece, no nos debe de tocar, no nos debe de alcanzar. Dije que no hay manifestación de justicia divina sin fe. Gálatas capítulo 2, verso 16, estoy estableciendo de que cómo recibir la justicia de Dios. ¿Cómo la recibimos? Pues creyéndole a Dios, actuando como Dios dice en fe. ¿Y qué de fe? Pues lo hemos hablado varias veces. La fe es pues la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. Capítulo 2 de Gálatas, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Sí, ni usted ni yo somos justificados por hacer algo. Eso lo hemos dicho bastante, pero quiero que quede bien claro, que entre en tu conciencia, que desarrolles una conciencia de justicia, que entiendas y creas la posición que tú tienes de justicia. Dice otra vez, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Óigase bien, no la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Así que es la fe de Cristo. Lo que Cristo hizo, lo hizo con la fe, está creyendo que nosotros íbamos a ser justificados por su obra. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es recibirlo. Confío en Dios que me esté explicando. Recibir lo que Él hizo. Dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo.
Ahora sí, nosotros hemos creído en Jesucristo. ¿Qué hemos creído en Jesucristo? Que Jesucristo, en la obediencia que tuvo de ir a la cruz del Calvario, de ir 3 días al infierno, de resucitar, me justificó. Eso es lo que tengo que creer de Él. Eso es lo que tengo que creer de Él. Que por su llaga yo he sido sanado. Eso es lo que tengo que creer. Que Él se hizo pobre para hacerme rico. Eso es lo que tengo que creer. Hablar de Jesucristo es hablar de justicia. Hablar de justicia es hablar de la voluntad de Dios. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de las bendiciones de Dios. Para ser justificados por la fe de Cristo, otra vez, y no por las obras de la ley. Nadie que cumpla los mandamientos de la ley va a ser justificado. ¿Por qué? Porque sería por obras, y dice la Biblia que nadie es justificado por la ley, por obras. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nadie es justificado. Pastor, qué fácil es entonces. Es solo creer en Jesucristo. Ya lo entendiste. El asunto es que muchas veces nosotros los predicadores enredamos, complicamos, la hacemos difícil las cosas del Señor. Jesús lo dijo bien claro en el capítulo 11 de Mateo, verso 30. Llevad mi yugo, que mi yugo es ligero. Otras versiones dice, mi yugo es fácil. Es fácil. Yo escucho muchas personas, muchos creyentes, es que es difícil esto. Es difícil ser cristiano. Bueno, sí te lo creo. Si es en tu fuerza, es difícil. Pero si es en Cristo Jesús, creyéndole a Él, es fácil. Las cosas de Dios son fáciles, pero nosotros, como tenemos todavía una mentalidad con cultura religiosa, con cultura familiar, complicamos las cosas. Y cuando vemos algo como esto, que es fácil de creer, fácil de recibir, queremos y empezamos a buscarle a dónde está el asunto, dónde está la trampa. Y no, quiero decirte algo. No hay trampa en nada de esto. Esto es pura la verdad de Dios. Y por cuanto, por las obras, nadie, esto me ha llegado mucho a mí, nadie de la ley, nadie es justificado por la ley. Ahora, Abraham, vamos a ver a Abraham caminando en fe. Abraham se miraba con los ojos espirituales. Oh, los ojos naturales, usted se para frente a un espejo, vas a ver lo físico. Pero Abraham se miraba con los ojos espirituales. En otras palabras, se miraba según los ojos de Dios, que son los a través de Cristo Jesús. Hablaba de sí mismo, se visualizaba y actuaba como lo hacía Dios con él. Otra vez, Abraham miraba con los ojos espirituales, hablaba de sí mismo, hablaba de él. Yo escucho hermanos que cuando cometen un error, una falla, un pecado, qué estúpido fui. Oye, qué bruto fui. Y otros usan otras palabras mucho más gruesas. ¿Qué estás hablando de ti? No sirvo para nada. Nadie me ayuda. Yo no voy a alcanzar esto. A mí no se me pega nada. Yo ya estoy viejo. No voy a alcanzar las cosas. Ya llevo años y no las he alcanzado. Creo que voy a morir así. Oye, ¿cómo estás hablando de ti mismo? Donde
La palabra de Dios nos enseña, donde la psicología nos enseña, e incluso la sabiduría emocional, la inteligencia emocional nos enseña a amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Aprender a hablar de nosotros mismos bien. Decía el jueves que en el reino de Dios no hay limitaciones. Es esta mente que debemos de cambiar estos pensamientos. Wow, quiero entrar en una enseñanza acerca, y es bien larguita, que voy a dar una enseñanza acerca del alma. Pero bueno, dejámoslo ahí. Abraham, por fe, se miraba espiritualmente. Sí, por fe. Él veía que su cuerpo estaba enfermo y que Sara era ya mayor y era estéril. Pero él por fe veía otra cosa. Hablaba de sí mismo. Me imagino que cuando le preguntaban, ¿y cuál es su nombre? Abraham. Multitud de naciones. Ese denuedo, esa autoridad, eso que se llega a atrever a decir lo que Dios le había prometido, Dios lo vio como fe y lo estableció como justicia para él. Se visualizaba y actuaba como lo hacía Dios con él. Dios, cuando lo llamaba, no le decía Abraham, no, Abraham. No le decía Sarai, Sara. Como todo creyente, tuvo que contrarrestar la visión natural, lo físico, lo que estaba viendo, con la visión espiritual. Pastor, ¿y por qué usted no está hablando de esto? Porque los quiero llevar a lo que es caminar en esa justicia por fe. Esa justicia por una vida de fe. Romanos capítulo 4, verso 18 al 25, la versión NBI. Yo sé que les he enseñado y he hablado bastante de esto, pero me gusta establecer hasta que lo tengamos bien firme, y cuando usted hable con una persona, fluya esos versos, ese entendimiento. Contra toda esperanza, hay personas que dicen, es que ya no hay esperanza. Bueno, en Cristo Jesús hay esperanza. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Así de numerosa, era Dios hablando con él. Será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Sí, yo sé que en mí ya este negocio yo no lo levanto, pero en Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, se levanta. Sí, reconocemos que hay enfermedad, que hay dolencia, que hay escasez, pero no nos enfocamos en eso. Otra vez, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Oiga, qué milagro tenía que suceder ahí. Solo Dios. Me gustan algunas personas que dicen, no, es que solo Dios puede arreglar esto. Wow, está entendiendo y está enfocándose y está usando la fe. Solo Dios te puede sanar. Solo Dios te puede dar ese trabajo que tú quieres. Solo Dios te puede dar esa carrera que tú deseas. Estoy hablando de la posición de que solo Dios, o en sí, solo Dios puede manifestar.
para que se entienda y no se diga que me estoy contradiciendo. Solo Dios puede manifestar ese trabajo. Solo Dios puede cambiar la vida de su marido, de sus hijos, de su esposa. Solo Dios puede prosperarte. Solo Dios puede cambiar tu vida totalmente. Eso es reconocer. Sí, por mi fuerza no lo puedo hacer. Ya hasta aquí lo he hecho, como dicen algunos. Ya hasta aquí, pastor. Ya me cansé. Ya tiré la toalla. Yo le digo, gloria a Dios, porque ahora le vas a dar la oportunidad a Dios. Pero mientras estabas ahí viendo a ver cómo lo hacías, no estabas permitiendo de que se manifestara el Cristo de gloria que está dentro de ti. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo puede ser que al escuchar, al visualizar las estrellas, él se alimentaba? Plenamente convencido de que Dios tenía poder, que estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para, oiga bien esto, cumplir lo que había prometido. ¿Qué Dios te ha prometido? Pastor, a mí no me ha prometido nada. Eso significa que no has leído la Biblia. Te ha prometido salud, te ha prometido salvación, te ha prometido un reino, te ha prometido una justicia, te ha prometido dones espirituales, te ha prometido dones ministeriales, te ha prometido dones de servicio, te ha prometido prosperidad, te ha prometido gozo, felicidad, te ha prometido amor, te ha prometido fe, mansedumbre, templanza. Léase 1 Corintios 12, 8, Romanos 12, 6, en adelante, Efesios 4, 11. Te ha prometido todas esas cosas. 1 Pedro 2, 24, Filipenses 4, 19, 2 Corintios 8, 9. Es todo lo que te acaba de decir. Ahí está. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Me impactó cuando Abraham, lo veremos tal vez más adelante, cuando Abraham fue a hacer el sacrificio con su hijo, dice que en su corazón él ya lo había dado como sacrificio, pero él sabía bien, eso está en Hebreos 11, él sabía bien que Dios lo levantaría ahí. Usted sabe lo que es imaginarse y tener esa confianza. Sí, voy a dar a mi hijo como sacrificio. Era matarlo y quemarlo. Pero me imagino que dijo, de las cenizas Dios lo volverá a levantar, porque Él me prometió que es a través de Isaac que vendrían las generaciones. Qué tremendo, porque el sabio Salomón dijo que aunque el justo caerá 7 veces y del polvo donde está será levantado. No. Ya no terminó el asunto con esos fallonazos, con esas pérdidas de cosas que tuviste. No. De ahí donde estás, Dios te levantará para su gloria. Esa es la confianza de que Dios nos prometió lo que está escrito. Algunos dicen que son 8,000 promesas, otros dicen que son 3,000 promesas, otros dicen que son 33,000 promesas. Yo no sé cuántas serán, la verdad, no me he puesto a estudiar eso, pero sí quiero decirte algo. Las que conozco, creo firmemente y estoy convencido de que mi papá en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 1:20, ha cumplido esas promesas, lo que me había prometido. Eso es lo que es hacer. Viendo de esa manera, Dios vio que Abraham estaba caminando en fe, le había creído a él, le fue contado por justicia.
Y la justicia produce todas esas bendiciones. Dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Se está dando cuenta? Es solamente creer, no es dejar de hacer, no es dejar caminar en santidad. Y hay que caminar en santidad, pero eso lo produce, eso debe ser un fruto y no una obligación, no una fuerza natural de llevarlo, porque vas a fallar. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Permítame ver este panorama así, de esta manera. Ver a Dios en este momento, mirándonos. Yo sé que está dentro de nosotros, pero es omnipresente. Está dentro, está afuera. Estamos envueltos y está dentro. Permíteme verlo de esta manera. Estar viéndonos que en este momento le estamos creyendo a lo que Él nos dejó escrito, que nos prometió en Cristo Jesús. Imagínate cómo se siente, porque Dios siente, Dios ríe, Dios se goza, Dios danza. Me imagino la danza que tiene, Dios danza. Dice el salmista, los primeros versos, primeros capítulos creo que es en el capítulo 3 de Salmos, dice que se burla de los enemigos. Wow. Y yo creo que usted está pensando en enemigos personas, y no. Y hablando, pensando en enemigos el diablo está destruido. Esas enfermedades son enemigas. Esa pobreza es enemiga. Ese dolor es enemiga. Esa tristeza es enemiga. Se burla. ¿Por qué? Porque el poder que hay en Él hace desaparecer todas esas cosas en tu vida. Dice, y esto de lo que se le tomó en cuenta, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham. Padre mío, no se le tomó solamente en cuenta, ni se escribió para él solamente, dice, sino también para nosotros, amado hermano, amado hijo de Dios. Toma hoy esto. Esa es justicia de Dios. Estamos aprendiendo acerca de la justicia de Dios. Que solamente creer que Él ha hecho estas cosas, se le tomó en cuenta esa fe y fue justificado. Abraham dice que no solo para él, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Y la justicia, hemos estado viendo las bendiciones que ha tenido Abraham. Las mismas bendiciones dice que son nuestras. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Sí, Señor. Creemos en un Cristo vivo, no un Cristo crucificado y que está ahí. Creemos en un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Sí, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Es un Cristo vivo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto es lo que tenemos que creer. Debemos, por fe, anclar nuestra alma, que lo hemos hablado, como nos ve Dios y no como nos vemos ni nos sentimos. Debemos de anclar nuestra alma, que es nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Porque muchas veces esta mente, por no estar renovado el entendimiento, tiene muchos pensamientos y son atacados por pensamientos. Decía un hermano, nuestra mente es un aeropuerto. Ahí está aterrizando toda clase de aviones, hablando de pensamientos,
Martín Lutero decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, hablando de pensamientos. Sí vienen pensamientos, se cree, según unos estudiosos de la conducta humana, se cree que son de 60 a 80 mil pensamientos que tenemos diarios. Imagínense. Y va a llegar esos pensamientos. Y van a llegar pensamientos negativos en contra de lo que Dios está diciendo. Entonces, tenemos que anclar nuestra alma a la verdad, a la visión que está en nuestro espíritu. Dice Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Después estaré hablando acerca de los velos. Pero aquí lo que quiero es llevarlos que está segura y firme ancla. Es una seguridad y una firmeza en esa ancla, el alma. Porque el alma va a ser movida como un barco con todos los ataques de pensamientos. No ataques satánicos, sino esos pensamientos que hay negativos. Y esos pensamientos negativos los vamos a anclar nuestra alma según la visión que tenemos, según lo que estamos creyendo, según lo que nos está hablando nuestro Padre Celestial a través de esta palabra, a través de este ministerio. Tener la fe de Dios no se trata de creer lo que ya existe físicamente, sino que la fe es sustanciar lo que ya es en verdad en el reino de Dios. Sí, fe no es lo que ya estoy viendo físicamente. En este momento ya no necesito fe para lo que yo ya tengo físicamente. Necesito ejercer fe para aquello que todavía no se ha materializado. Es actuar sabiendo y creyendo que actuamos bajo la bendición del Padre por medio de Jesucristo. Y eso le sucedía a Abraham. Abraham y todos estos hombres sabían que toda acción de ellos estaba bajo la bendición de Dios. Según Proverbios 10:22, en la versión NBI. La bendición del Señor trae riquezas. Y nada se gana con preocuparse. Otro enemigo. La preocupación. ¿Qué es la preocupación? Que estoy enfocado en el mundo físico. Que estoy enfocado en lo negativo. Que estoy ejerciendo fe en lo negativo. Le estoy dando una clave gloriosa de recibir la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La bendición, dije, de Dios. La bendición del Señor trae riquezas. Y nada se gana con preocuparnos. Si usted lee en el capítulo 6 de Mateo, verso 25, ahí empieza a hablar, no os afanéis diciendo. No os afanéis diciendo, no se preocupen diciendo, sino empecemos a enfocarnos en lo que Dios nos ha prometido, en Cristo Jesús. Nos ha dado la solución en Cristo Jesús. Estoy hablando de la convicción de que lo que hagamos, ese negocio que estás por levantar, esos estudios, ese proyecto, cualquier cosa. Sí, yo sé que vienen pensamientos, y que si no sucede, y que si pasa esto, y que si no sucede estas cosas, bueno, y que si suceden. Por tanto, no nos preocupemos de eso, sino que estemos plenamente convencidos que lo que yo voy a hacer, que lo que yo hago,
tiene la bendición de Dios. A mí me enseñaron que primero tenía que ayunar y orar para ver si era la voluntad de Dios para hacer la bendición. No, hermano, la bendición de Dios está en nosotros. A ver, dice Deuteronomio capítulo 28, verso 8. Estoy hablando de recibir la justicia de Dios. En la versión PDDPT dice: Yahvé mandará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que emprenda tu mano. No sé, según la voluntad de Dios. No, tienes que orar para que sea la voluntad de Dios. Como hay algunos que, y yo era uno que predicaba de esta manera. En la reunión de la iglesia sí hay bendición, pero quiero decirte algo. No es porque solamente estoy en una reunión de una congregación, es que hay, venga porque aquí está la bendición. No, la bendición de Dios está en nosotros. Que cuando llegamos manifestamos, porque aprendemos, nos ayudan a manifestar, a preparar la atmósfera para que haya un fluir, es otra cosa. Pero que la bendición de Dios ahí no es que está. Es que la bendición de Dios está en este lugar. No, ahí no está la bendición de Dios. La bendición de Dios está dentro de nosotros. La bendición de Dios es Cristo Jesús. Es la justicia de Dios que es Cristo. Yahvé mandará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que emprenda tu mano. Qué tremenda convicción es esta. Que todo lo que yo haga trae la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque soy la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 1:3 dice que Pablo dio gracias al Padre de gloria de Jesucristo, que nos bendijo. Soy bendito. Y eso es algo que debemos desarrollar, esa conciencia, que la produce esa justicia de Dios. Soy bendito de Dios. Soy un bendito. Por tanto, todo lo que emprenda tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade preocupación. Dice, te bendecirá en la tierra que te da Yahvé, tú, Elohim, tu creador. Pues sí, lo que el Espíritu Santo nos está hablando aquí es, a través de esta palabra, era que Abraham tenía la convicción de que tenía la bendición de Dios. Y vamos a ver más adelante, si me alcanza el tiempo, si no el próximo domingo con la ayuda del Señor, que Abraham cometió muchos errores, pero siempre tenía de que la bendición de Dios estaba sobre él, porque Dios lo había bendecido. Y él tenía que aprender a caminar ahí. Ok, en el capítulo 3 de Isaías estoy estableciendo que lo que emprendas tiene la bendición de Dios. Ese proyecto tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios manifiesta sabiduría. A ver, Isaías 3:10 dice, decida al justo, a los justificados, a los que son la justicia de Dios. Decida al justo que le irá bien. Que le irá bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. Le irá bien. Ese matrimonio le va a ir bien. Esos estudios le va a ir bien. Esos planes que tiene y proyectos te va a ir bien. ¿Y cómo me lo garantiza usted? Sencillo, porque tú tienes la bendición de Dios. Y tienes que creer que tienes la bendición de Dios. Hay gente que dice, me voy a tener que bañar 7 veces porque tengo una maldición encima, una mala racha, todo me sale mal. En eso estás enfocado, en eso estás ejerciendo fe. Pero si empiezas a ejercer fe en la palabra de Dios, dice Mateo 24:35, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por tanto, quiero decirte que Dios cumplirá su palabra. Dice Jeremías capítulo 1, verso 12, que Él apresura
se apresura para cumplir la palabra. Esa visión que tienes, esa visión. Viene el mes de diciembre, algunos están preocupados que vamos a tener este diciembre, que vamos a comer este diciembre. Pues nada más, pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Reconociste que no lo puedes hacer a tu fuerza? Pues dejemos a Dios actuar. Podemos ver que la seguridad de Abraham era la justicia de Dios. Esa seguridad de fe era su justicia. En Génesis 22, 7 y 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham, este pasaje en el sacrificio que se iba a hacer, su padre, y dijo: Padre mío. Isaac hablando, él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oiga cómo respondió Abraham. Sí, ya oí algunos. Dios proveerá. No dice eso. ¿Se da cuenta que hay versos que nosotros, por decirlo, y lo aprendimos de esa manera, lo decimos mal? Y respondió Abraham: Dios se proveerá. No, Dios proveerá. Y yo me quedé pensando en esto, en esta frase: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Permítame para leer el otro verso en la versión Dios habla hoy de HH. Dice: Dios se encargará de que hay un cordero para el holocausto, hijito. Respondió su padre, y siguieron caminando juntos. Note algo: Dios se proveerá. Yo me quedé meditando. Dios se proveerá. ¿Por qué no dijo Dios proveerá? Abraham, ¿por qué no dijo Dios proveerá? No, Dios se proveerá. Sí, el sacrificio era para él. Pero cuando Dios dice en tu vida, Dios se proveerá, ¿por qué dice que Dios se proveerá en ti? Porque usted y Cristo son uno. Al Dios proveerse Él, el que va a salir con provisión eres tú. Dejemos de separarnos de Cristo. Dejemos de separarnos de Dios. Dios, comunión es tener algo en común o tener los mismos intereses. Esa es la comunión que tenemos con el Padre. Yo tengo los mismos intereses de Él y Él tiene los mismos intereses míos. Por tanto, Él es uno o mayor, incluso, que está en la disposición de que que te vaya bien en todas las cosas. ¿Por qué? Porque dando o manifestando provisión en tu vida, Él se está proveyendo. Él está dando testimonio en el mundo de Él. Recuérdese que todo este asunto es Él. Hay una canción que Él, un coro que la cantan mucho, Él. Todo es Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Él. El testimonio es de Él. El que va a ser revelado es Él. Por tanto, cuando tú dices, Dios se proveerá en esta casa, tú estás entrando en esa manifestación. Confío en Dios que me haya explicado. Si tú eres uno, a ver, yo soy uno: cabeza, tronco, extremidades. Estamos en la escuela. Ok. Si mi cabeza se moja,
se vienen aguaceros, se moja, me mojo todo, no solo la cabeza, salvo que ande tapado, pero estoy hablando, me mojo todo, porque soy uno solo. Cuando se dice Arnoldo y llaman a Arnoldo, no es solamente la cabeza que va, ni el tronco que va solo, ni las extremidades, no, va completo. Pues cuando Dios dice, Abraham dice, Dios se proveerá, es que Abraham e Isaac ya tenían la provisión, porque Dios es el que provee. Cuando yo digo, Dios se va a proveer, estoy hablando en el yo soy. Yo soy, como dijo Moisés, yo soy. Era uno con Dios ahí. Yo soy. Por tanto, entonces, Dios se va a proveer. ¡Wow! Si Dios se provee. En el principio, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y nos dio luz a nosotros también. Me estoy explicando, es que ya se me fue el tiempo y no puedo entrar más en esto. Pero esta semana que viene, y que termina el mes esta semana, y entra un mes glorioso, maravilloso, de festejos, de reconocimiento del nacimiento del rey, dije el jueves. Un rey ha nacido. No un niñito Dios, un rey ha nacido. Pero esta semana empieza desde hoy. Dios se proveyó ya esta semana. Y véalo y téngalo conscientemente de que Dios y usted es uno. Por su gracia, por Cristo Jesús, tú eres la justicia de Dios. Eso es justicia. No nos separemos, no nos lleguemos a dividir de Dios, separar de Dios. Somos uno, no hay nada que nos pueda separar. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Con la ayuda de Dios continuaré esto el próximo domingo. Pero escucha este mensaje, medítalo, escúchalo, medítalo. Que sé bien que el Espíritu Santo va a manifestar esa revelación, vas a tener entendimiento de quién eres en Cristo Jesús, la posición que tú tienes de justicia en el reino de Dios. Amados hermanos, paz y gracia para cada uno de ustedes. Bendecidos.